Bueno, siguiendo con nuestra, con nuestras presentaciones, para mí realmente es, 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 es un, es emocionante poder presentar a Catixa Rodríguez. Ella es International Rights Director en Electronic Frontier Foundation. Ah, y es súper interesante porque Electronic Frontier Foundation es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Que busca defender los derechos de las personas, pero en el contexto de la era digital, ¿no? Entonces, todo este tema de los derechos en los derechos digitales en los derechos en la era digital que hoy en día es algo tan hablado y tan discutido. Entonces, es realmente muy interesante poder escuchar hoy a Catixa. Ella nos va a hablar sobre la realidad virtual y la realidad aumentada y qué implica esto, qué retos trae con respecto a la privacidad y a la innovación, ¿no? Entonces, por favor, Catixa, muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Es siempre muy lindo trabajar y colaborar con compañeros y compañeras de nuestro país, o sea, juntos, a pesar de estar en lugares alejados. Es bonito siempre poder reencontrarse y colaborar y compartir conocimientos y aprender el uno del otro. Así que estoy muy contenta y muy orgullosa que me han invitado y darme la oportunidad de poder contarles un poquito lo que vengo trabajando aquí en San Francisco, California. Entonces, para quienes no estén familiarizados con la organización donde trabajo, se llama Electronic Frontier Foundation, EFF. Es una organización sin fines de lucro que se fundó en 1990, en los inicios de Internet. La idea es un estudio de abogados para el interés público, pero es un estudio sui generis, es decir, tiene un equipo de abogados, un equipo que hace litigio estratégico, hay un equipo que se encarga de comunicaciones y activismo, es decir, de comunicar nuestros temas de manera sencilla, y un equipo técnico que explica cómo funciona la tecnología. Así los abogados pueden aplicar la ley. Siempre decimos que si mi mamá y mi papá entienden lo que estoy escribiendo, hemos hecho un buen trabajo. Y siempre hay una complejidad en tratar de explicar la nueva innovación tecnológica y los aspectos legales de una manera que el público pueda entender. Entonces, más o menos es el corazón de nuestra organización y es lo que tratamos de hacer en distintas áreas. Entonces, como verán aquí, estas son las áreas que trabajamos en el tema de legal, hay litigio estratégico, pero también hay otro grupo que trabaja en políticas públicas, en asesorar a los estados cómo desarrollar mejores prácticas o proyectos de ley, educar a los legisladores. Muchos de los temas que encontramos es explicar cómo funciona la tecnología. A veces se quiere aplicar la ley en un aspecto tecnológico y a veces no hay, se necesita un mayor entendimiento de cómo funciona la tecnología para saber si tiene o no impacto legal. Entonces tratamos de siempre buscar ese puente de conversación entre los desarrolladores de tecnología y los que desarrollan las políticas públicas o elaboran o hacen litigio estratégico en materia legal. Y ahí está, el activismo, tecnología, análisis de políticas públicas. Estamos en San Francisco, pero ahora tenemos un equipo tanto en Europa como en América Latina. Hay una persona en Brasil que trabaja mucho conmigo en temas de políticas públicas, y tenemos otra persona en Bruselas, bueno, está ahorita en el Reino Unido, y otra persona en Alemania, trabajando temas de estos mismos temas, pero ya no solo desde una perspectiva desde Estados Unidos, sino una perspectiva global. Desarrollar políticas públicas o normas o estándares que en base a estándares internacionales como los tratados internacionales que los estados han firmado, etc. Entonces, como parte de este trabajo, solo para contarles, por ejemplo, uno de los casos uno de los casos más visibles fue la demanda que tenemos contra la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, por lo que nosotros argumentamos es una vigilancia inconstitucional.
en Estados Unidos para poder acceder para que la policía o los agentes del orden, en este caso las agencias de seguridad como la NSA, pueda acceder a los datos de los usuarios de americanos, necesita una orden judicial con causa probable. Eso está en la cuarta enmienda de la Constitución americana. Es como nuestro secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones en el Perú, en la Constitución peruana. Y en este caso, gracias a un whistleblower, nos dimos cuenta que una de las empresas de telecomunicaciones estaba dando acceso directo a la fibra óptica por donde pasa todo el tráfico de Internet a la agencia de seguridad, con lo cual podía espiar o tener acceso a todo el tráfico que ingresaba y salía de Estados Unidos. Y en estos, los cables de fibra óptica contienen muchos comunicaciones, no solo en Estados Unidos, pero mucho en América Latina, y está muy interconectada las fibras ópticas. Entonces, este es un litigio que todavía sigue en pie, pero que en 2014 Edward Snowden reveló que la NSA estaba inclusive haciendo mucho más el espionaje, utilizando los datos que recolectaban las empresas como las Google, Facebook y las empresas de telecomunicaciones. Entonces, hubo si bien organizaciones como la nuestra siempre fuimos conscientes de la importancia de los datos personales y de los datos que recolectan el Estado, creo que hasta antes de Edward Snowden, la prensa a nivel mundial o no había, en mi opinión, concientizado en qué tan profunda era este tipo de acceso que tanto las autoridades del orden, y no solo Estados Unidos, pero a nivel mundial, desean y buscan acceder a nuestros datos personales almacenados por el sector privado. Y por ello es que decidimos, antes de uno de los proyectos, justo presentar en las Naciones Unidas, justo 2 semanas después de las revelaciones de Edward Snowden, utilizar el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y explicar cómo aplicar esos estándares internacionales que ya tenemos, que ya están en la Constitución peruana, que ya existen, que muchos estados han ratificado, y cómo se aplican en el contexto de las nuevas tecnologías, cuando los datos son recolectados por la empresa. ¿Cuál es el estándar que la policía o la agencia de seguridad debe seguir cada vez que le toca la puerta a estas empresas? Y para ello desarrollamos lo que se conoce como los 13 principios, necesario y proporcional. Están en esa página web, como ven, están en varios idiomas, donde explicamos 13 principios que los estados, cuando desarrollen normas sobre estos temas, tengan en claro, que se necesita una orden judicial, una causa probable, que hay que hay un juez competente, que autorice el acceso a los datos, que sea proporcional y necesario, no un acceso indiscriminado, etc. No voy a entrar en detalles, pero solo les quiero contar uno de los proyectos que hemos trabajado y que hemos trabajado con muchas organizaciones a nivel mundial y han sido citados tanto en Naciones Unidas como por los relatores en América Latina, en Europa, en África, y sigue siendo utilizado como modelo para desarrollar proyectos de ley, inclusive citado en Amicus Curiae, en litigio estratégico en la Corte Europea de Derechos Humanos, y bueno, tiene vida propia, pero lo menciono aquí en caso alguna empresa está interesada en saber cómo manejar sus datos cuando la policía le toca la puerta, cuando las agencias de seguridad le tocan la puerta. Porque lo que hemos encontrado en muchos países es que uno viene, desarrollador, quiere hacer su empresa y es una empresa, un proyecto muy lindo y bonito, interesante, pero viene y la policía le toca la puerta y a veces uno se asusta, ¿no? Porque está manejando estos datos y no sabe qué hacer, porque siempre la policía, a cualquiera que le toque la puerta, la primera reacción es, ¿qué hago? ¿No? Entonces bueno, a menos que te den una orden judicial, no debes entregarlas, no tienes obligación de entregarla, ¿me entiendes? Pero claro, uno tiene que buscar asesoría legal y a veces no se sabe qué hacer, entonces es por eso que abrimos este tipo de conversación, para que aquellas comunidades con las que trabajamos, también startups, ¿no? Sepan cómo reaccionar si en el hipotético caso que la policía o los servicios
la agencia de seguridad les toca la puerta cuando están desarrollando un producto que tal vez ha sido exitoso, y cuál es el debido proceso que ellos pueden implementar, que las empresas pueden implementar para responder a esos pedidos. En fin. Verán, tenemos análisis de las normas en varios países en esa página web, solo se los menciono. Y también tenemos, y el día de hoy yo les voy a hablar un poquito del futuro de lo que ahora se está tratando mucho en la Bahía, sobre lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene ahora después de que todo el mundo utiliza el smartphone, los celulares, y cuál es la innovación tecnológica? Y mucho se habla de lo que es la inteligencia artificial, y mucho se habla también de nuevos productos. Y entre ese debate, mucho está en los nuevos equipos o los nuevos proyectos que empresas como Google, Facebook, Apple y otras empresas chinas están tratando de apuntar, que es lo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y para antes de entrar a esa explicación, quisiera preguntar al público qué tan familiarizados están con los datos personales. Bueno, creo que no voy a poder escuchar a nadie, así que voy a seguir. Pero quisiera, el Perú ya tiene una norma de protección de datos, al igual que en Europa, la GDPR. California tiene una norma también de protección de datos, aunque no existe una norma federal de protección de datos en Estados Unidos. California sí la tiene y es nueva. Todas tienen diferencias, pero la idea es proteger la privacidad, poder controlar tus datos personales, decidir que el usuario tenga el derecho de decidir que el usuario pueda consentir cuándo y cómo sus datos se vienen siendo utilizados. ¿Y qué pasa? Que cada vez que utilizamos la tecnología, y desde el punto de vista de los desarrolladores, cada vez que desarrollan una herramienta, los datos de sus usuarios van a ser transmitidos a los servidores de dicha empresa o a los equipos de dichas empresas. Sea si soy un usuario, cada vez que navego por la web, cada vez que uso el teléfono, cada vez que mando un mensaje de texto, cada vez que uso un wearable, hay información que va fluyendo desde mi persona hacia ellas empresas. Por ejemplo, solo por el hablar por teléfono, el teléfono celular se va a conectar a las redes telefónicas, por lo cual la empresa telefónica va a saber por dónde te estás movilizando y puede saber a dónde vas y puede triangular tu ubicación y saber dónde te encuentras. Entonces, conforme avanza la tecnología, por ejemplo, cada vez que firmas un contrato, cada vez que, por ejemplo, compras algo para tu hogar que sea electrónico, como los smart. Ahora mucho se habla de los asistentes para la casa, que son inteligentes. Todo, inclusive muchos de los carros ahora, al menos en la Bahía, utilizan tecnología. Y cada vez que usan tecnología van a revelar mucho, no solo no el contenido, pero los metadatos, o sea, quién se comunica con quién, desde dónde, o a dónde vas, con quién te encuentras, información que es personal, pero que tal vez como ciudadanos no nos hemos dado cuenta que esa información la venimos revelando cada vez que utilizamos la tecnología. Y el tema está en que esa información es útil para, por ejemplo, para determinar patrones y encontrar similitudes y poder desarrollar a veces nuevos productos que son inteligentes, que son interesantes y que pueden ser útiles para el ser humano. Es decir, que la tecnología sirva para el ser humano y hay muchos productos que hacen ello. El tema está en cuando esos datos son recolectados, procesados, transferidos o manejados de una forma en la que el usuario nunca se entera que terceras empresas con las que ni siquiera tienen una relación directa pueden estar manejando sus datos. Por ejemplo, si hay una app y tú estás jugando tu juego, un juego en tu computadora y tú piensas, oh, sí, estoy jugando, yo tengo una relación con la empresa que me descargue este juego, pero a veces hay unos códigos SK que va a transmitir esos datos a una tercera empresa la cual va a coordinar el tema de
publicidad en las apps. Entonces hay terceras personas que van a estar manejando tus datos y eso a veces es invisible para el usuario. El usuario no tiene mayor entendimiento de quién es esa empresa, si es seria o no, si la está vendiendo sin ningún tipo de cuidado. Entonces, la idea de la protección de datos no se trata de inhibir la innovación, se trata de poder desarrollar prácticas que promuevan la innovación. Entonces, hay mucha investigación en cómo proteger la privacidad en nuevos entornos tecnológicos. El tema es que, como siempre, el derecho está muy rezagado y cuando la tecnología se desplegó y todo no hubo muchas barreras legales o no hubo límites a los desarrolladores para elaborar sus productos, porque, bueno, creo que tomó mucho tiempo a los abogados o a los que trabajan en temas de políticas públicas entender cómo funciona la tecnología. Entonces, ahora que ya están como que poniéndose al día, hay nuevas innovaciones, pero parte de esta idea de la protección de datos personales es poder tener que el usuario pueda tener control y seguridad que las empresas con las que yo estoy trabajando están utilizando mis datos de manera transparente, leal, y que me han pedido su consentimiento, y que yo se los he dado para ese uso. Entonces, la idea es eliminar prácticas que puedan terminar utilizando mis datos en contra de mí, o produciendo datos que sean resultados que sean discriminatorios o bias, entre otros. Entonces, esa es parte de la discusión que hay mucho en la Bahía y mucha la discusión que hay en Europa y también es mucha la discusión que estamos viendo en América Latina, especialmente porque en América Latina hay normas de protección de datos inclusive antes que en Estados Unidos. Las normas de protección de datos vienen del 1960 y de una cultura europea. Es más, la primera norma de protección de datos fue de 1970, e inclusive en Estados Unidos, en 1970, había una norma que estaba más focalizada al tema de crediticio, cuando no pagas una deuda y cómo se manejan esos datos. Unas códigos de prácticas de informaciones justas le llamaban. Lo llaman en Estados Unidos. Y hubieron muchas normas en Suecia, en Alemania, en Francia, en esa época. Ya en el 2019 hay 142 países que han adoptado normas de protección de datos. Y en América Latina, como ven en la presentación, hay muchos países, desde Chile, Argentina, Perú, México, Uruguay, Colombia, Barbados, Panamá y Brasil. Entonces, estas normas de protección de datos vienen mucho de la influencia de la Unión Europea o de la GDPR. Y tiene retos porque a veces no se entiende muy bien la tecnología y la aplicación de la norma en la tecnología no es un análisis fácil, especialmente si no hay un entendimiento de cómo funciona la tecnología. La privacidad o la protección de datos no debe ser difícil, no debe ser algo complejo, simplemente tiene que cumplir con ciertos procesos que hagan que el usuario sepa a qué está consintiendo y que no vas a abusar de sus datos o venderlos a terceros, ¿no? O compartirlos con terceros, porque simplemente no conoces a tu usuario o no tienes ningún tipo de respeto a sus datos. Entonces, la idea es crear una cultura de respeto a los datos personales para evitar que estos datos no sean abusados y que puedan ser utilizados en contra tuya. Recientemente hemos hecho un análisis de normas de protección de datos en la página web de IFF y la pueden encontrar si desean estar ahí. En fin, entonces, ¿por qué es importante la protección de datos? Porque le da el poder al usuario de decidir cómo y con quién desea compartir sus datos. Y el tema es, ¿qué es un dato personal? Claro, muchas de las definiciones son similares en muchas de las normas, y es cualquier información que puede utilizarse para identificar directa o indirectamente a una persona. Directa o indirectamente a una persona. Claro, lo más obvio es tu nombre, tu foto, una dirección de correo, los datos bancarios, pero también, y ahora como se está discutiendo, es que muchos de los datos como la dirección IP,
muchos los identificadores de los equipos, como el Advertisement ID, que están en las apps, o muchos dichos identificadores técnicos, también cuando están vinculados a otros datos, terminan revelando la identidad de una persona. Es decir, tal vez solitos, no, pero cuando lo vinculas con otro, directa o indirectamente, pueden revelar la persona. Entonces, en esos casos es que tú dices, oh, puede revelar la identidad de una persona, entonces debo aplicar las garantías. ¿Y cuáles son estas garantías, no? Y dice, inclusive, debo aplicar las garantías inclusive si son datos anónimos. A datos anónimos, si es que tú puedes identificar luego a las personas, sí aplica, a menos que sean completamente anónimos. Y ahí hay toda una serie de investigación técnica. Hay muchos ingenieros acá en la Bahía y en Europa que se dedican a tratar de anonimizar los datos. Y hay otra área y otra carrera muy fuerte de también técnicos que tratan de romper el anonimato y ver si efectivamente esas técnicas de seguridad son efectivas. Y ahí hay mucho trabajo, ¿no? Entre lo técnico y lo legal, decía. Entonces hay mucha investigación entre lo que es anonimato y qué no es. Entonces, algunos dicen, ¿por qué me debo preocupar por un dato IP? ¿Qué es un dato IP? Bueno, algunos lo hacen, porque cuando tú estás haciendo una investigación personal y quieres saber dónde está esta persona, tal vez encontraste el IP y vas donde el proveedor de servicio de internet, telefónica, no sé, claro, y le dices a quién le pertenece este número IP y ellos le van a dar los datos de suscripción. Entonces hay ciertas garantías en las cuales eso sucede, ¿no? Y también yo me gusta explicar esto de temas de los identificadores como piezas de un rompecabezas que están por separado, pero que cuando las juntas pueden revelar mucha información. Ahora, con el avance de lo que es Machine Learning y con la inteligencia artificial, este tipo de inferencias son mucho más precisas y son mucho más granulares sobre la vida de las personas, con lo cual a veces puede inclusive llevar a algoritmos que puedan hacer inferencias que causen daño al ser humano. Y eso hay mucha investigación en ese sentido en Estados Unidos también. Porque al principio pensamos que los robots siempre iban a estar en nuestro favor, pero como dice Asimov, no hay que dañar al ser humano, pero tampoco queremos que los robots controlen la sociedad. Así que tenemos que pensar en cómo estos algoritmos, cuando hacen inferencias sobre la vida privada de las personas, no se usen esos datos en contra de los mismos. En fin, no voy a entrar en muy detalle en los de la GDPR, eso podría tomar mucho tiempo y no lo tenemos, pero solo para explicarles un concepto de cómo estos datos personales pueden revelar información mucho más sensible que uno piensa el IP. Y a veces hubo investigadores técnicos en la Universidad de Cambridge que analizaron los likes, porque tú puedes ver quién hace el like, y le pidieron consentimiento a un grupo de personas y en paralelo tomaron un examen psicológico a las mismas personas. Y ya, ¿cuánto? Bien. Entonces, en ese sentido, pudieron detectar que por ejemplo, que sus opiniones políticas, intereses, coeficiente intelectual, orientación sexual, incluso si los padres se separaron o no. En fin, hay muchos temas en el cual, por ejemplo, cuando ingenieros han tratado de anonimizar los datos, no se dieron cuenta que vinculando un dato con otras bases de datos puedes reidentificar a la persona. Entonces hubo un Open Access proyecto en Estados Unidos donde se anonimizó los datos de las licencias y placas de conducir de los taxis, pero no se dieron cuenta que había muchas bases de datos que podían reidentificar ese número. Y habían páginas web que tenían artistas saliendo de los taxis donde se veía la licencia de conducir. Cuando triangularon toda la información, pudieron identificar que tal artista salió de tal lugar a otro lugar y cuáles visitaban burdeles o no, o cuántos dejaban de propina o no, cosas que obviamente las personas no querían que se revelen en los medios. Entonces, ¿qué pasa ahora con la realidad? Eso es ahora.
es el presente. Y el derecho recién se ha actualizado y las empresas están aprendiendo a cómo manejar el tema, desde contratar a gente que trabaje solo en el tema de privacidad y en anonimato, y de identificar los datos, hasta a equipos legales y de políticas públicas dedicados a este tema a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa ahora con la realidad aumentada y con la realidad virtual? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de que en el futuro, y así lo llaman en la Bahía, las personas van a utilizar lentes y que esos lentes es como vas a manejar o como te vas a navegar o como vas a utilizar, en vez de utilizar tu teléfono, vas a utilizar tus lentes. Imagínate que estás utilizando tus lentes y hay una flecha que te dice, mira a la derecha, y como un Google Maps que están en la pantalla de tus lentes, de tus gafas, y te va a decir, entra a la izquierda, a la derecha, ahí hay un café. ¿Ves? Y hay una recomendación de Yelp que dice, es un buen café. ¿Me entiendes? Es como que estar conectado con todos los servicios, con todas las apps que ya usas en el teléfono, pero ahora la idea es que va a reemplazar el mouse o tus manos y la forma como te vas a comunicar, lo que llaman la interfaz del futuro, es con tus ojos. Entonces es tu cuerpo, es tus ojos y tus gestos con el que vas a hacer clic. Entonces, por ejemplo, si observas por un tiempo largo en una esquina, vas a saber que en una esquina o en un jarra o algo, puedes hacer clic en ese documento o puedes hacer clic. En vez de utilizar tu mano, lo que utilizas es tu visión. Entonces, aquí se abre, la idea es que las personas van a estar con una cámara todo el tiempo encendida utilizando sus gafas en vez de sus celulares. Entonces, esto cambia un poquito también la perspectiva de cómo funcionamos en sociedad ahora a lo que puede venir en el futuro, si estos productos llegan a ser exitosos y llegan a ser adaptados. Entonces, esto significa que todo el mundo podría estar caminando con sus gafas y estar lo que se llama digitalizando el mundo. O sea, lo que se busca es, Google intentó hacer esto hace 6, 7 años, en el 2013, y no funcionó en ese momento. La sociedad, me parece, no estaba lista porque estaba preocupada de que uno, por estar en la calle, va a estar siendo grabada por esta empresa, por las personas que están utilizando estas gafas. Entonces había, por un lado, la preocupación de los transeúntes, de las personas que no están utilizando los sistemas y cuál es su derecho a la privacidad, y el hecho de que estas gafas están digitalizando el mundo en 3D. Entonces, ese es el tema. Actualmente las empresas y las bahías, acá hay mucho interés en poder empezar a digitalizar el mundo. Entonces, cuando tú usas los equipos de VR o compras, por ejemplo, una de las aspiradoras Roomba, están mapeando tu casa en 3D. Es como unos modelos de escala 1 a 1, es la réplica en 3D de tu casa, con todo lo que hay adentro, con los muebles y los juguetes en el piso, o la ropa en el piso, lo que tengas en tu casa. Entonces, esto abre la puerta a nuevas preguntas de privacidad. Es decir, esta réplica, en este modelo en 3D de mi casa, que puede tener usos muy legítimos. Por ejemplo, lo tiene en VR. En VR lo necesitamos, por ejemplo, para saber que cuando estás jugando a realidad virtual, sabes que aquí está la pared y que aquí está una mesa y así no te tropiezas, ¿no? Entonces, ya, ¿cuánto? 5 minutos, 1 minuto, ya. Entonces, este tipo de nuevos retos están comenzando a surgir en el tema de la realidad virtual. ¿Cuál es la privacidad? El espacio, qué tan amplio, qué tan largo, o el tipo de muebles que tengan puede revelar si eres una persona rica o no, y si esta información es subida a la nube, tal vez no es necesaria, pero sí es necesaria para que una persona venga a tu casa y tú puedas jugar con ella en tu casa virtual. Surge quién puede tener acceso a esos datos, cuál es la seguridad que vas a tener, y surgen nuevos temas. Entonces hay 2 temas, el tema de que quieres replicar o copiar
tu casa o también el mundo. Es como el Google Maps, pero de la ciudad entera. Y cuáles son las protecciones que vas a poner para aquellas personas que están caminando en la calle y que no quieren estar. ¿Significa que no vamos a tener ya privacidad en un espacio público? ¿O cómo hacemos para que las empresas tengan en cuenta ello e incorporen sistemas de seguridad y privacidad en sus sistemas para que el riesgo sea minimizado? Y así es donde hay una cultura de innovación en la privacidad, en cómo poder hacer estos proyectos de una manera que sea menos riesgosa para el ser humano. Y para ello se necesitan muchos matemáticos, muchos criptógrafos, muchas personas dedicadas a la seguridad, no solo contra ataques maliciosos, pero también en el tema de poder brindar un servicio sin tener que recolectarlo todo y analizarlo todo. Eso es un poquito los temas que se vienen a futuro en temas de investigación. Los sensores que usan estas herramientas también son mucho más potentes que los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el teléfono tenemos el GPS, tenemos, por ejemplo, la ubicación. Aquí utilizan inclusive el IMU, barómetros, sensores un poquito más sofisticados que pueden ubicarte, inclusive dónde en tu casa estás ubicado. El GPS no es tan preciso, a veces no funciona dentro de un edificio. Con los sensores que estas herramientas utilizan, inclusive son sensores que son mucho más fuertes. Los sensores para mapear en 3D, LiDAR o otros sensores también son mucho más fuertes de poder crear una réplica de lo que tienes adentro. Entonces, simplemente quise dar algunas ideas de los temas que se vienen a futuro y de posibles temas de investigación o productos que puedan venir. Y nada, incentivar a que no vean las normas de protección de datos como algo que están inhibiendo el desarrollo, sino de cómo se puede innovar y proteger la privacidad al mismo tiempo. Porque creo que el usuario va a estar contento cuando no sienta que la empresa está desarrollando productos para manipularlo o para estar en contra de él, pero cuando desarrolla productos en favor a él, para darles un servicio. Y eso es un poquito las discusiones que están dando aquí en la Bahía. Eso es todo. Muchas gracias.